Bienvenidos, estamos en el videotutorial número 4 del curso de programación en el lenguaje en C. El contenido de este videotutorial es el siguiente. Vamos a trabajar con variables inconstantes, vamos a ver los tipos de datos en el lenguaje en C, vamos a trabajar con los operadores aritméticos, vamos a ver la procedencia de los operadores y vamos a trabajar con la entrada de datos con la función scanf. Variable es un espacio de memoria en el cual se pueden almacenar datos, ya sean enteros o textos, y cambian su valor o contenido durante la ejecución del programa. Se declara el nombre de la variable y se le asigna el valor que va a tener esta. Constante es un espacio de memoria en el cual se pueden almacenar datos, ya sean enteros o textos, pero estos no cambian su valor o contenido durante la ejecución del programa. Igual que la variable, se declara esta con un nombre y se le asigna un valor. La diferencia entre la variable y la constante es que la variable va a cambiar su valor cuantas veces sea necesario durante la ejecución del programa. Y la constante siempre se va a mantener con un solo valor durante toda la ejecución del programa. Cuando usamos un programa es muy importante manejar datos. En C podemos almacenar los datos en variables o constantes. No es lo mismo guardar un nombre que un número. Hay que recordar también que la memoria del PC es limitada, así que cuando guardamos un dato debemos usar solo la memoria necesaria. Declaración de variables. Tenemos dos posibilidades. Una es declararla como global y otra como local. Por ahora vamos a decir que la global es aquella variable que se declara fuera de la función main y local la que se declara dentro. Chequemos dos ejemplos. Tenemos aquí la variable global y si se dan cuenta aquí declaramos una variable fuera de la función main, ¿sí? Esta variable o el valor que contiene la variable lo vamos a poder utilizar en cualquier parte de nuestro programa, caso contrario que la variable local. La variable local se declara dentro de lo que es el main y este valor y esta variable solamente se va a poder utilizar en alguna parte definida del programa. Ahora veremos qué es un tipo de dato. El tipo de dato es el conjunto de valores que puede tomar una variable o una constante durante el programa. En C existen 5 tipos básicos de datos. Los tipos de datos son char, int, long, float y double, ¿sí? Este tipo de datos van a servir para almacenar única y exclusivamente un tipo de dato. Es decir, por ejemplo, el tipo de dato char va a manejar únicamente caracteres de texto. El tipo int va a almacenar únicamente números enteros. El tipo de dato long va a almacenar números enteros largos. El tipo float va a almacenar números reales con coma flotante, es decir, con punto decimal. Y el double va a almacenar números reales con coma flotante, ¿sí? Cada tipo de dato tiene un tamaño de almacenamiento. Por ejemplo, el char solamente puede almacenar 8 bits, 1 byte. El tipo de dato int solo almacena 16 bits, 2 bytes y así sucesivamente, ¿sí? Al igual, cada tipo de dato contiene un rango de valores posibles que puede contener esa variable o una constante. Bien, eso no siempre es cierto en cuestión a lo que es el tamaño y el rango que toman estos tipos de datos. Eso depende mucho del lenguaje de programación y de la computadora. Bien, la forma de declarar esos tipos de datos ya implementado con una variable o con una constante es la siguiente. Vamos a poner el indicativo del tipo de dato a la variable. Por ejemplo, vamos a decir que va a ser un int, que quiere decir que va a ser un entero y se declara el nombre de la variable.
¿sí? Si queremos poner o trabajar un tipo de dato entero sin signo, se va a poner la siguiente instrucción, ¿sí? Y el nombre de la variable. Si vamos a trabajar con un tipo de dato el cual queremos que sea eh, con signo y que tenga una longitud larga, sería de la siguiente forma, ¿sí? Signet long y el nombre de la variable. Si queremos declarar una variable muy grande, sería y con signo sería signet long long y el nombre de la variable, ¿sí? Y el valor que tomaría esta variable. Para trabajar con los flotantes, el tipo de datos flotantes. El tipo de datos flotantes en lenguaje C solo tiene dos tamaños, el float y el double, que son 4 bytes y 8 bytes respectivamente. A diferencia de los enteros, el tipo de dato flotante soporta números decimales y números con exponente. De igual forma, si nosotros vamos a trabajar con números con eh, valores flotantes que lleven punto decimal, vamos a declarar el indicativo, que es va a ser un tipo de dato float, y el nombre de la variable, ¿sí? De igual forma, si queremos declarar un nombre que va a contener exponente, vamos a trabajar el tipo de dato doble, el nombre de la variable y el valor que va a tomar, ¿sí? En este caso vamos a elevar un número a la potencia 23, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, declaramos el tipo de dato doble, el nombre de la variable y el valor que va a tomar dicha variable, ¿sí? En este caso tomaría esta variable eh, el valor de 3.1416 y así sucesivamente. El tipo de datos caracteres. Los caracteres o el tipo de datos char solo tienen un byte de tamaño y usan la misma representación que los números enteros. La única diferencia es su tamaño y que el char es usado para representar los 255 caracteres de la tabla ASCII. De igual forma, si nosotros queremos trabajar con letras, vamos a declarar el tipo de dato char y el nombre de la variable. Aquí en el segundo ejemplo tenemos declarado el tipo de dato, el nombre de la variable y el valor que va a tomar dicha variable. En este caso, eh, la letra A tomaría el valor de S, ¿sí? Y en el tercer ejemplo vamos a declarar el tipo de dato, el nombre de la variable y el código ASCII de la letra que está aquí arriba, ¿sí? En este caso, aquí guardaríamos la letra A, la letra S, pero en el número ASCII. Eso lo veremos más adelante. Tipo de datos, cadenas o string. Es un tipo particular de array que surge de la necesidad de contar con cadenas de caracteres. Particular porque el tipo de dato conocido como string o cadena no existe en rigor en este lenguaje. El carácter nulo. Este elemento es fundamental porque permite al compilador y al programa reconocer dónde termina la cadena. En efecto, este tipo de dato es un conjunto de variables del mismo tipo que suplen esta carencia de C. Es decir, cuando nosotros vamos a declarar el tipo de dato char, que son caracteres, letras, vamos a declarar el nombre de la variable, en este caso, y este nos va a servir el tipo de datos char o string para guardar textos largos, ¿sí? Ya no nada más una letra como en el caso anterior, sino ahorita va a ser un conjunto de caracteres formando textos largos o palabras, ¿sí? Las formas de declararlos o trabajar con ellas son las siguientes, ya sea que el texto eh, lo, lo trabajemos en una sola línea entre las comillas y este texto se guardaría en la variable nombre y este sería de tipo carácter, tipo char, ¿sí? O de la otra forma, declaramos el tipo de dato, el nombre de la variable y guardaríamos letra por letra, ¿sí? En esta variable. Bien, nos menciona aquí que va a haber un carácter nulo, ¿sí? Que es la diagonal y el cero. Este nos va a decir, bueno, más bien le dice al programa dónde termina este conjunto o esta serie de texto, ¿sí? Esto va a ser muy importante para cuando trabajemos con arreglos. Símbolos modificadores para imprimir tipos de datos. Bien,
Estos símbolos en lo que nos van a ayudar es en poder imprimir en pantalla variables que pertenecen a un determinado tipo de dato. Por ejemplo, con el conjunto de símbolos por ciento y la letra I, vamos a poder imprimir valores enteros. Con el conjunto de símbolos el por ciento C, vamos a poder imprimir variables que contienen caracteres. El por ciento F nos va a imprimir números flotantes. El por ciento S nos va a poder imprimir el contenido de las variables que pertenecen a la categoría de strings o cadenas de datos. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un tipo de dato entero, vamos a tener el nombre de la variable y esta variable va a contener un valor. Entonces, supongamos que nosotros queremos mandar en pantalla este valor, lo que haría es lo siguiente: utilizamos la función printf y escribimos el texto que aparezca, y aquí tenemos en esta parte el por ciento i, cerramos las comillas, coma, y ponemos el nombre de la variable. Esto es lo que nos va a dar como resultado lo siguiente: va a aparecer en pantalla el valor de la variable es 5, ¿sí? Si se dan cuenta, aparece el texto, el valor de la variable, dos puntos, y a continuación aparece el valor número 5. ¿Por qué? Porque aquí estamos poniendo aquí el por ciento i. Si nosotros pusiéramos este por ciento i aquí al principio del texto, aparecería el 5 de este lado al principio, ¿sí? A continuación ponemos el nombre de la variable de la cual queremos imprimir el valor o el contenido. ¿Qué es un operador? Un operador sirve para manipular datos. Los hay de varios tipos: de asignación, de relación, lógicos, aritméticos y manipulación de bits. Operador de asignación. Sirve para dar un valor a una variable. Este valor puede ser un número que tecleamos directamente o asignándole un valor a la variable mediante otra variable, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos asignar automáticamente lo que es un valor a la variable, ¿sí? O hacerlo mediante otra variable, ¿sí? Por ejemplo, A tiene un valor y a la hora de asignarle otra variable, lo que estamos haciendo es pasarle el valor que contrae B, pasárselo a A, ¿sí? Operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son aquellos que sirven para realizar operaciones tales como suma, resta, división y multiplicación. Precedencia de operadores. La precedencia de operadores especifica cómo se agrupan las expresiones. Por ejemplo, en la expresión 1 más 5 por 3, la respuesta es 16 y no 18. ¿Por qué? Por el operador de multiplicación tiene mayor precedencia que el de adición. Por ejemplo, tenemos la misma operación, dice que es 1 más 5 por 3. Esto nos daría como resultado 18, ¿sí? Porque miren, si sumamos 1 más 5 son 6, por 3 son 18, ¿sí? Pero esto no funciona así, ¿sí? Realizar la operación de corridito, ya que en programación se toma mucho en cuenta la procedencia de operaciones, de operadores. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a realizar la operación que contiene el operador con mayor prioridad, ¿sí? Bien, en este caso, el operador que tiene mayor prioridad es el símbolo de multiplicación, ¿sí? Entonces, por eso aquí abajo lo que hacemos es separar lo que es la multiplicación y separarlo de lo que es el valor, el operador adición, ¿sí? Ya que este operador tiene mayor prioridad que el de adición, que es el de suma. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: multiplicamos el 5 por 3, son 15, y después hacemos la operación que sería con el 1.
¿sí? Que sería sumar más 1. Entonces por eso nos daría el resultado de 16. Entonces este es el resultado que está correcto, ¿sí? Bien, aquí podemos apreciar lo que es la procedencia de operadores o la prioridad de los operadores. Si se dan cuenta, vamos de arriba hacia abajo. Los que tienen mayor precedencia son el paréntesis, los corchetes, entre otros símbolos. Y como vemos aquí, miren, aquí efectivamente la multiplicación, la división, módulo eh, tienen mayor prioridad que los símbolos siguientes. Entonces, si se dan cuenta, el símbolo de multiplicación, perdón, el operador de multiplicación tiene mayor prioridad que el operador de suma o de resta, ¿sí? Es por eso que nosotros hicimos primero la operación de multiplicación y después la de suma. Iniciar por abrir nuestro compilador. Bien, ya está abierto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Recordemos que debe ser una aplicación de consola. Elegimos C y le damos, vamos a cambiarle el nombre y le damos en aceptar. Vamos a crear una carpeta y le damos en guardar. Bien, vamos a borrar todo esto, pues vamos a crear nuestro programa desde cero. Y vamos a empezar por declarar nuestras directivas. En este caso son las librerías. Bien, también en C se pueden declarar las librerías de la siguiente forma. .h. Bien, con doble comilla, ¿sí? Ya sea con los símbolos de mayor o menor o con la doble comilla, ¿sí? Bien, aquí es punto C, ¿sí? Bien, para los que están trabajando en Turbo C o en Borland C, esta no la lleva, ¿sí? Esto es porque nosotros recordemos que en mi tutorial anterior hicimos una emulación y esta no la llevaría, ¿sí? No la asignen. Bien, ahora vamos a crear nuestro programa principal. ¿Sí? Y marcamos el área donde va a estar nuestro programa. Bien, ahora, lo que están trabajando sobre Turbo C o Borland C, pueden dejarlo como void main. En este caso, como este compilador no me lo permite, vamos a dejarlo como main, ¿sí? Bien, vamos a empezar por empezar a declarar nuestras variables, ¿sí? En este caso, vamos a declarar una variable que pertenezca al tipo de dato entero. Para eso vamos a poner el identificativo int de entero, de integer, y el nombre de la variable. En este caso la variable va a ser un número, ¿sí? El nombre de la variable, ¿sí? Ahora, nosotros le vamos a asignar a esta variable un valor, ¿sí? Asignamos el valor y ponemos punto y coma, ¿sí? Ahora, lo que estamos diciendo es que la variable número vale 10 o tiene un contenido 10, ¿sí? Este contenido es un valor entero, ¿sí? Vamos a declarar ahora tipo de datos char, que este nos sirve para guardar caracteres. Por eso le vamos a poner el nombre de la variable carácter. El nombre de la variable puede ser el que ustedes quieran, ¿sí? Pero como nosotros estamos empezando, para que empecemos a identificar los tipos de datos, lo estoy manejando de esta forma. Bien. Bien, recordemos que
el valor que le asignemos debe estar entre doble comillita, o sea, una comilla y una comilla, o apóstrofes como se conoce, y terminas con punto y coma. Bien, ya está declarado nuestros tipos de datos y nuestras variables, ¿sí? Y nuestras variables ya tienen determinados valores, esos valores respectivos a su categoría, es decir, el tipo de dato. Bien, vamos a empezar por imprimir en pantalla el valor de estas variables, ¿sí? Para eso vamos a utilizar la función printf, ya la utilizamos. Vamos a escribir lo que vamos a mandar en pantalla es que nos mande el siguiente texto: el valor de la variable número es, y que nos mande el valor que trae la variable en ese momento. Nosotros vimos en la introducción que se manejaban dos símbolos, el símbolo de porcentaje y la letra, y esta letra es de acuerdo al tipo de dato que estamos trabajando. Entonces la i de integer y de entero, ¿sí? Entonces nosotros al poner estos símbolos aquí, estamos diciéndole que queremos que aparezca aquí el valor que trae la variable, ¿sí? Bien, ahora vamos a poner coma y el nombre de la variable. Bueno, ahora vamos a poner un get para que nos aparezca, para que podamos ver el programa en pantalla. Compilamos con control F9, hay que guardar el programa. Y le damos en guardar. Está, ya lo compiló y no tenemos ningún error. Bien, vamos a ejecutarlo, ya sea desde el menú o con el conjunto de teclas control F10. Bien, y aquí está. Vean como efectivamente ya nos mandó en pantalla y nos mandó el, el valor que tiene la variable número, ¿sí? El valor de la variable número es 10. Si yo le cambio el valor de la variable, por ejemplo que le ponga yo 4, compilo con control F9 y lo ejecuto, vean como ahora me aparece el valor de la variable número es 4, ¿sí? Porque eso lo acabo de cambiar. Bien, de hecho aquí la variable está cambiando porque yo lo estoy asignando, pero después las variables van a cambiar automáticamente. Bueno, vamos a ponerle otro valor que sea 1000, compilamos y ejecutamos con control F10. Y vean cómo me aparece efectivamente el valor de la variable es 1000. Y esto es porque tenemos este valor, es el que tiene la variable, ¿sí? Bien, ahora vamos a imprimir el valor de la variable carácter. Y vamos a utilizar el conjunto de símbolos por ciento C de carácter, ¿sí? Ahora vamos a hacer aquí un salto de línea y compilamos con control F9. Ya vi dónde está el error. El error es porque nos está mandando, perdón, no estamos llamando. Bueno, en primera es porque no teníamos las comillas y otra porque no estamos mandando a llamar la variable
y otra porque nos faltaron el punto y coma. ¿Sí? Ahora sí, compilamos y ya no tenemos ningún error. Vamos a ejecutarlo y aquí está. ¿Sí? El valor de la variable carácter es S. Ahora vamos a cambiarle el valor a esta variable. Vamos a ponerle H. Compilamos, no tiene ningún error y ejecutamos. Y vean cómo efectivamente ya tiene el valor H. Bien, nosotros podemos asignar la posición de donde queremos que aparezca el resultado. Por ejemplo, si yo quiero que aparezca el valor de la variable en esta posición aquí al principio, es donde voy a poner los símbolos por ciento y la letra I. ¿Sí? En este caso que quiero que aquí aparezca el valor 1000. Vamos a ejecutar. Y vean cómo efectivamente aquí ya el valor 1000 me apareció al principio y ya no me aparece como donde antes, sí que era aquí al final. De igual forma lo puedo manejar con los caracteres. Lo ponemos aquí al principio y vean cómo también al principio se puso la letra H, ¿sí? El contenido de la variable. Bien, ya vimos cómo trabajar con variables, ¿sí? Supongamos que nosotros queramos trabajar con una constante. Las constantes se declaran aquí arriba, donde están las librerías, y se declara con la siguiente instrucción: defined, y vamos a definir una constante que es el nombre de la constante y el valor. ¿Sí? Vamos a compilar para ver si está bien declarado. Si está bien declarado. Ahora vamos a imprimirlo.